Los dominicanos y dominicanas que viven cerca de la frontera y que de alguna manera todos los días interactúan con haitianos tienen que tener mucho cuidado con lo siguiente. No compartan sus alimentos, no compartan sus bebidas, desinfecten toda el agua que toman y toda el agua que esté almacenada en sus cisternas, tinacos, agua que ustedes vean cerca de su comunidad, hay que ponerles cloro, porque lo que están viviendo los haitianos es una situación muy contagiosa y su vida corre peligro. Hoy más que nunca la frontera entre República Dominicana y Haití debe de estar especialmente vigilada, señores. Incluso diría yo que debería de estar cerrada por lo que les está pasando ahora mismo a esos haitianos. Y la seguridad y la salud del pueblo dominicano está en riesgo. Miren, señores, desde el 2010 no se había escuchado ningún caso de esta enfermedad tan contagiosa y tan peligrosa. Una infección intestinal que provoca vómitos y diarrea, y eso ha hecho que miles de personas en el mundo pierdan la vida. No voy a decir el nombre de esta enfermedad porque a veces la plataforma se ofende y no muestra el contenido, pero ustedes saben a lo que yo me refiero. Desde el 2010, que estos famosos cascos azules, estos soldados que mandó la ONU según para darles paz a los haitianos, que fue todo lo contrario, ustedes ya saben todos los abusos y destrozos que hubo por parte de estos cascos azules, que fueron que provocó, ellos mismos provocaron este brote de infección intestinal. Miren, en el 2010, esta infección intestinal afectó a más de 820,000 haitianos y perdieron la vida un poco más de 10,000. Eso fue desde el 2010. Ahora mismo sabemos cómo está la situación de Haití, donde no hay ningún tipo de control. Los hospitales han sido incendiados, unos han sido saqueados, los han destruido. No hay policía y solamente las organizaciones criminales están adueñándose de cada espacio que hay en ese territorio. Entonces, los haitianos están pasando hambre. Dice una nota de prensa por parte de la ONU que el 51% de los haitianos está pasando hambre ahora mismo. Sabemos que eso es más alto del 51%. Y esta misma situación de miseria, de pobreza, de violencia, está haciendo que los desplazados, que ya van más de 1.5 millones de desplazados en lo que van de 5 años, pues tengan que improvisar casas, tengan que improvisar dónde vivir. Y no tienen, obviamente, un drenaje, no tienen un sistema de sanidad adecuado y ellos están haciendo sus necesidades en el río. Y eso precisamente ha provocado que vuelva a haber casos de esta infección intestinal en Haití. Sabemos muy bien que esto es muy contagioso y muy peligroso. Entonces, las autoridades tienen que estar volteando ahora mismo para que esa frontera esté muy bien vigilada. Ya lo estaba diciendo la Sociedad Dominicana de Infectología, que hace un llamado muy urgente al gobierno de la República y obviamente al Ministerio de Salud para adoptar medidas contundentes para que se evite tener algún contagio en la frontera, porque eso se expande como pólvora. Así que hay que estar muy alertas, sobre todo todos los dominicanos que viven cerca de la frontera, para no intercambiar ningún tipo de alimento, ni ningún tipo de bebida, ni ningún tipo de utensilio con esos haitianos. No dejen pasar haitianos al baño, a su casa, no dejen de tener esa precaución, porque yo sé que muchos de los dominicanos tienen relaciones comerciales y tienen relaciones de amistad con esos haitianos, pero tú no sabes lo que puede llegar a pasar. Y como esto es sumamente contagioso, pues puede afectar gravemente
a la sociedad dominicana. Y miren, quiero leerles algo para que ustedes más o menos puedan entender. Ya en varios municipios del oeste de la capital de Puerto Príncipe ha habido varios casos ahora mismo que ya se reportan como efectivamente esa enfermedad. Y el último brote, digamos, más o menos, que llamó mucho la atención fue en el 2022. Del 2010 al 2022 había estado todo un poco tranquilo con ese tipo de infección intestinal, pero en el 2022 hubo un caso y que eso después provocó la muerte de 700 haitianos. Y miren, ahora mismo dice el Ministerio de Salud y Población de Haití que ha confirmado que en esta semana ha habido 47 personas que han perdido la vida debido a esta infección intestinal. Y obviamente esto ha preocupado demasiado a las autoridades. La violencia no cede en Haití. Esa misión nueva que acaban de enviar no ha servido para nada. Un grupo de gente fantasma, porque no hay presencia de esa nueva disposición de los Estados Unidos, de esos integrantes militares que se supone que van a llegar a Haití a neutralizar a esas pandillas, pues resulta que no ha habido absolutamente nada. Más de 1.4 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares para entregárselo a las pandillas. Una cifra que jamás había visto, según dice la ONU, y obviamente esto ha profundizado la crisis y obviamente ha profundizado las condiciones de salud en las que deben de vivir estos seres humanos. Miren lo que dicen las autoridades de Haití sobre estos casos. Desde la segunda semana de septiembre se han presentado 272 sospechosos de casos de infección intestinal, con 42 confirmados, y 17 personas han perdido ya la vida y 11 de ellas están en lo que queda de esos centros de salud. Y es que entre las causas de este brote de infección intestinal, dice un doctor especializado en Haití, el doctor Barreneche, dice que obviamente la circulación de esta bacteria, que es muy contagiosa, y que también además ahora con las lluvias y la situación sanitaria que es muy lamentable en estos campamentos de los desplazados, ha aumentado estos casos. Y eso es lo preocupante, porque no se ve para cuándo estas personas van a poder tener una salubridad para poder vivir. Y eso obviamente va a afectar directamente a la República Dominicana si es que las autoridades no hacen absolutamente nada. Ahora mismo todos en el gobierno están trabajando para evitar algún tipo de desgracia y alguna pérdida de vida con esto de la tormenta Melissa, pero el gobierno debe de estar trabajando en todos los ámbitos. Y ahora digo yo que es de seguridad nacional que esa frontera esté cerrada. No podemos permitir que ningún solo caso haya de esa enfermedad intestinal en este país. Las precariedades con las que viven estas personas han provocado obviamente que esta infección se propague de una manera increíble. No había pasado esto desde el 2010, de que fuera tan rápido. Este tipo de infección, que es letal, puede propagarse de una manera más rápida, precisamente por la falta de hospitales, de medicamentos, de condiciones adecuadas para poderles darle tratamiento a los que ya tienen esta infección. Y con todas estas lluvias que ahora mismo están arrasando en todo República Dominicana y Haití, obviamente aumenta la posibilidad de que cualquier agua, cualquier alimento pueda estar contaminado con esa bacteria, y de esa manera pues que cada vez más haya infectados. Pero miren, esto se hace más grave todavía, porque si alguien había estado ayudando a darles asistencia en cualquier tipo de emergencia en cuestión de salud a los haitianos, había sido esta organización internacional que se llama Médicos Sin Fronteras.
estos médicos que, a pesar de la violencia, a pesar de que habían sido ya de alguna manera agredidos por las organizaciones criminales que están en Haití, seguían operando, seguían ayudándole a los haitianos. Pero hace más de una semana estos Médicos Sin Fronteras anunciaron el cierre permanente de su centro de emergencia en Puerto Príncipe. Obviamente esto también perjudica directamente a República Dominicana, señores. Miren, les voy a leer. La organización Médicos Sin Fronteras anunció el cierre permanente de su centro de atención de emergencias en la capital haitiana debido al recrudecimiento de la violencia de las pandillas que mantiene bajo control el 90% de Puerto Príncipe. Recuerdan que hace 6 meses la ONU hablaba de que era el 70%, yo les decía no, que eso era más, y por fin ya lo han aceptado porque ya los medios electrónicos internacionales hablan de que el 90% de Puerto Príncipe, la capital de Haití, ya está en manos de Barbecue y su G9. El centro de emergencia MSF, Médicos Sin Fronteras, había sido cerrado temporalmente en marzo del 2025, luego de que hombres armados atacaran 4 vehículos de la organización mientras evacuaban a su personal. O sea que estos delincuentes no han respetado ni siquiera a estos médicos que sin ningún tipo de beneficio económico han estado ayudando a ese pueblo. Antes de su cierre, el centro había atendido a más de 300 pacientes en apenas una semana y registró más de 2.500 consultas médicas solamente en el mes de febrero. Así que ya un elemento más para que se tenga en cuenta la seguridad que debe de haber en esa frontera, porque si no, esto se puede convertir en un caos. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.